Vamos a ver el primer condicional. Primer condicional. Y el primer condicional se refiere a que una acción tiene consecuencias sobre otra acción. Example. If I study, I will pass the class. Okay. If I study, si estudio, okay. If I study, aquí está la primera acción. Y luego aquí está el futuro. Will es futuro. If I study, I will pass the class. Esta sería la consecuencia. Si estudio, pasaré la clase. If I study, I will pass the class. Si estudio, yo pasaré la clase. So, this action, esta acción, genera que esta acción se dé también. If I study, I will pass the class. Y ese sería el primer condicional. Voy a escribir algunos ejemplos. Of course, tenemos que decir if. Aquí está el if. Y podemos usarlo con los pronombres personales. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay. You. Okay, esta es una U. Let's do it properly. You. This is a no. If you study, okay, if I, and then the next word, if I study, if you study, if he studies, aquí te cambia el verbo, okay. If she studies, if it studies, if we study, otra vez volvemos, study, estudiar, you study, and they study. Okay, entonces aquí regresamos. If I study, I, you, he, she, it, we, you, and they. Well, y luego de ahí sigue el will, que es el futuro. Y podemos usar varios verbos. Will pass the class. Pass the class. Will get a higher grade. Get a higher grade. Un grado más alto. This is an R. A higher grade. Okay. A higher grade. Feel better. Feel better. Te sentirás mejor. Feel better. Or go to college. Go to college. Ir a la universidad, al colegio. Go to college. Learn new things. Okay. Learn new things. So, podemos hacer varias combinaciones. If, aquí está el if. Okay. If I study. If you study. If he studies. If she studies. If it studies. If we study. If you study. If they study. And then you go this way. Okay, let me choose another color here. Okay. I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay. Y para todos estos nos podemos ir al will.
So we go this way. Okay. Just follow the arrows here. Will. And then pass the class, pasar la clase. Get a higher grade. Sacar un grado más alto. Feel better, sentirse mejor. Feel better. Go to college, ir al colegio, ir a la universidad. Go to college. Learn new things, aprender cosas nuevas. So let me do some examples. How to use this. Puedes decir, ok, el if va con todos estos. Y tienes que poner el if primero. El if va antecediendo a toda la oración. Ok. So, if you study, you will pass the class. Esa ya está. Ok, if I study, I will pass the class. Esa ya está. Ahora con el you. If you study, sigues las flechitas. If you study, you will pass the class. If you study, you will, this is a double deal, you will pass the class. You will pass the class. Okay, let me do another one. If he studies, he will go to college. If he studies, aquí te cambió el verbo. Porque con el he, el verbo cambia, study cambia a studies. Para she también, study cambia a studies. If he studies, he, y aquí está el futuro, will go to college. ¿Sí? If he studies, he will go to college. Let me do another one. If we study, if we study, we will feel better. If we study, si nosotros estudiamos, we will feel better. Okay. Si nosotros estudiamos, nosotros nos sentiremos mejor. If we study, we will feel better. If we study, we will feel better. If you study, you will pass the class. If he studies, he will go to college. Ahí tienes más ejemplos de cómo aplicaría. Voy a hacer más. Okay, let me do in another page here. If they study, okay, si ellos estudian, they will get a higher grade. They will get a higher grade. Si ellos estudian, ellos obtendrán un grado más alto. Okay. If you study, aquí tenemos otro. If you study, you will learn new things. ¿Sí? If you study, you will learn new things. So, tenemos el condicional. So, este es el primer condicional. Entonces, tenemos que usar el if. Y luego la condición. Si estudias, if you study. Y luego el futuro. You will learn a new things. ¿Ok? Y ahí tenemos más ejemplos de cómo hacer el primer condicional. También vamos a hacer algunos del libro en la clase. Ok. So I'll see you in the next video. Thank you. Bye.